Pulso vacío y pulso lleno, deficiencia, exceso y fuerza del pulso en medicina china. Bienvenidos al canal Acupuntura Yangming. Soy Luis Campuzano, médico y acupunturista, y este es el 10º video de nuestra playlist dedicada al diagnóstico por el pulso en medicina tradicional china. En el video anterior estudiamos el pulso lento y el pulso rápido. Vimos que la velocidad del pulso nos orienta hacia frío y calor, pero que no debe interpretarse de manera aislada. Un pulso rápido puede relacionarse con calor, pero también puede aparecer por ansiedad, dolor, fiebre, medicamentos o esfuerzo físico. Un pulso lento puede orientarnos hacia frío, pero también puede verse en personas entrenadas, en reposo profundo o bajo ciertos medicamentos. Hoy vamos a estudiar otra diferencia fundamental, el pulso vacío y el pulso lleno. Esta diferencia nos introduce en una de las preguntas clínicas más importantes de la medicina china. ¿Estamos frente a un cuadro de deficiencia o frente a un cuadro de exceso? El pulso vacío suele orientarnos hacia falta de chi, sangre, yin, yang o debilidad del zhen qi. El pulso lleno suele orientarnos hacia exceso, presencia de factor patógeno, acumulación, bloqueo, calor, frío, flema, humedad o estasis, dependiendo del contexto. Pero desde el inicio debemos aclarar algo. Un pulso fuerte no siempre significa buena energía y un pulso débil no siempre significa una sola forma de deficiencia. Por eso en este video vamos a estudiar cómo reconocer el pulso vacío y el pulso lleno, cómo diferenciarlos técnicamente, cómo relacionarlos con deficiencia y exceso, y por qué siempre deben interpretarse junto con la lengua, los síntomas y el estado general del paciente. Cuando hablamos de pulso vacío y pulso lleno, estamos entrando en la dimensión de la fuerza. La fuerza del pulso es una de las primeras cosas que el estudiante suele percibir. A veces el pulso empuja claramente los dedos, a veces se siente amplio, resistente, evidente, con presencia. Otras veces el pulso parece débil, blando, escaso, sin fuerza, como si le faltara sostén. Esta diferencia puede parecer sencilla, pero clínicamente es muy importante, porque la fuerza del pulso nos ayuda a pensar en dos grandes categorías: exceso y deficiencia. En términos generales, un pulso lleno o fuerte puede orientar hacia exceso. Un pulso vacío o débil puede orientar hacia deficiencia. Pero, como siempre en medicina china, esto no debe interpretarse de manera mecánica. No basta con decir fuerte igual exceso y débil igual deficiencia. Hay que preguntar: ¿fuerte en qué nivel? ¿Fuerte en qué posición? ¿Fuerte y rápido? ¿Fuerte y lento? ¿Fuerte y tenso? ¿Fuerte y resbaladizo? ¿Débil en superficie o en profundidad? ¿Débil en todas las posiciones o solo en chi? ¿Débil y fino? ¿Débil y lento? ¿Débil y rápido? ¿Tiene raíz o no tiene raíz? La lengua confirma deficiencia o exceso. Los síntomas acompañan. La fuerza del pulso es solo una parte de la lectura. Ahora empecemos con el pulso lleno. El pulso lleno se siente con fuerza, empuja el dedo, tiene resistencia, no desaparece fácilmente con la presión. Puede sentirse amplio, potente, robusto o dominante. En general, este tipo de pulso nos hace pensar que hay una presencia activa, un factor patógeno, una acumulación, un bloqueo, un exceso de calor, frío, flema, humedad, estancamiento o estasis. Pero el pulso lleno no nos dice por sí solo qué tipo de exceso existe. Para saberlo necesitamos mirar sus otras cualidades. Un pulso lleno y rápido puede orientar hacia calor por exceso. Un pulso lleno y lento puede orientar hacia frío por exceso. Un pulso lleno y tenso puede relacionarse con dolor, frío, bloqueo o estancamiento. Un pulso lleno y resbaladizo puede orientar hacia flema, humedad, retención alimentaria o acumulación interna. Un pulso lleno, cuerda y rápido puede orientar hacia fuego de hígado o ascenso de yang si el cuadro clínico lo acompaña. Un pulso lleno y profundo puede indicar que el exceso está en el interior. Un pulso lleno y superficial puede aparecer en una lucha activa en la superficie, por ejemplo, en un cuadro exterior de exceso.
Entonces, el pulso lleno nos habla de fuerza, pero la naturaleza de esa fuerza depende de la combinación. Ahora veamos un ejemplo. Una persona consulta por fiebre, sed intensa, rostro rojo, irritabilidad, estreñimiento, orina oscura, lengua roja con capa amarilla y pulso rápido y lleno. Aquí el pulso lleno se integra con signos de calor por exceso. No es un pulso fuerte porque la persona esté sana. Es fuerte porque hay una dinámica activa de exceso. Otro ejemplo. Una persona presenta dolor abdominal intenso, rechazo a la palpación, distensión, estreñimiento, lengua con capa gruesa y pulso profundo, lleno y tenso. Aquí el pulso lleno puede orientar hacia una acumulación interna o un bloqueo. La tensión puede hablar de dolor, contracción o estancamiento. Otro ejemplo. Una persona tiene pesadez corporal, náuseas, plenitud epigástrica, capa lingual gruesa y pegajosa, flema abundante o digestión lenta, con pulso lleno y resbaladizo. Aquí la fuerza del pulso no significa vitalidad saludable. Puede indicar acumulación de humedad, flema o retención. Por eso, un pulso lleno puede ser patológico. La fuerza no siempre es salud. Esta es una idea muy importante. Muchas personas piensan que si el pulso está fuerte, el paciente está bien. Pero en medicina china, un pulso demasiado fuerte, demasiado lleno, demasiado duro o demasiado dominante puede indicar exceso. El equilibrio no es fuerza exagerada. El equilibrio es fuerza moderada, suavidad, raíz y armonía. Ahora hablemos del pulso vacío. El pulso vacío se siente sin fuerza suficiente. Puede sentirse débil, amplio pero sin contenido, blando, sin resistencia o como si el dedo no encontrara una presencia firme. A veces se siente en superficie pero al presionar se pierde. A veces aparece de manera tenue en todos los niveles. A veces se siente más como una falta de empuje que como una forma clara. En general, el pulso vacío nos orienta hacia deficiencia, pero aquí debemos ser precisos: ¿deficiencia de qué? Puede haber deficiencia de chi, de sangre, de yang, de yin, de esencia, del chen chi, o deficiencia de vaso, pulmón, corazón, hígado o riñón. Y cada una tendrá matices diferentes. Un pulso vacío y débil, con cansancio, voz baja, sudoración espontánea, falta de aire al esfuerzo, lengua pálida y tendencia al agotamiento, puede orientar hacia deficiencia de chi. Un pulso fino y débil, con palidez, mareos, visión borrosa, uñas frágiles, sueño ligero, menstruación escasa y lengua pálida, puede orientar hacia deficiencia de sangre. Un pulso profundo, lento y débil, con frío, extremidades frías, orina clara, heces blandas, edema o dolor lumbar frío, puede orientar hacia deficiencia de yang. Un pulso fino, rápido y débil, con calor en la tarde, sudor nocturno, boca seca, lengua roja, con poca capa e insomnio, puede orientar hacia insuficiencia de yin con calor vacío. Un pulso débil en chi sin raíz, con desgaste profundo, envejecimiento, debilidad lumbar, tinnitus, fatiga crónica o disminución de vitalidad, puede orientar hacia una debilidad de la raíz según el contexto. Entonces, el pulso vacío no basta para diagnosticar. Nos dice que falta algo, pero debemos identificar qué falta. Ahora, algo muy importante, no todos los pulsos débiles son iguales. Un pulso débil puede ser fino, blando, disperso, profundo, superficial y sin raíz, lento, rápido o irregular. Cada combinación cambia el significado. Por eso, el estudiante debe evitar decir simplemente pulso débil y quedarse ahí. Debe describir mejor débil en todas las posiciones, débil solo en chi, débil en guan derecho, débil en kun izquierdo, débil en superficie o en profundidad, débil y fino, débil y lento, débil y rápido, débil y sin raíz, débil pero regular, débil con buena suavidad. Estas preguntas desarrollan precisión. Ahora comparemos pulso lleno y pulso vacío desde la perspectiva de los 8 principios. El pulso lleno suele asociarse con exceso. El pulso vacío suele asociarse con deficiencia. Pero exceso y deficiencia no son categorías absolutas. Un paciente puede tener exceso sobre una base deficiente. Esto es muy frecuente en la clínica. Por ejemplo, una persona con deficiencia de vaso puede acumular humedad y flema.
Entonces puede tener cansancio, heces blandas y falta de energía, pero también pesadez, capa gruesa y pulso resbaladizo. ¿Es deficiencia o exceso? La respuesta es ambos. Hay una raíz de deficiencia y una manifestación de exceso. Otro ejemplo. Una persona con insuficiencia de yin puede desarrollar calor vacío. Tiene sequedad, sudor nocturno, calor vespertino e insomnio. El pulso puede ser fino y rápido. Aquí la raíz es deficiencia de yin, pero la manifestación es calor. Otro ejemplo. Una persona con deficiencia de chi puede desarrollar estasis de sangre porque el chi no moviliza adecuadamente. Puede tener cansancio y debilidad, pero también dolor fijo, lengua morada o manchas y pulso rugoso o irregular. La clínica no siempre es pura. Por eso, el pulso vacío y lleno deben interpretarse en relación con raíz y manifestación. El error sería pensar que todo cuadro es solo exceso o solo deficiencia. Muchas veces hay combinaciones, y el pulso puede mostrar esa complejidad. Puede haber un pulso lleno en una posición y vacío en otra. Puede haber un pulso fuerte en superficie pero sin raíz profunda. Puede haber un pulso resbaladizo por acumulación pero débil en chi por deficiencia de raíz. Puede haber guan izquierdo tenso por estancamiento de hígado y guan derecho débil por deficiencia de vaso. Esto es muy importante, porque si tratamos solo el exceso y olvidamos la deficiencia, podemos agotar al paciente. Y si tonificamos sin resolver el exceso, podemos fortalecer una acumulación o empeorar el bloqueo. El diagnóstico debe distinguir qué es raíz y qué es manifestación. Ahora veamos con más detalle cómo se siente el pulso lleno. Cuando colocamos los dedos, el pulso lleno se impone. Tiene volumen, tiene resistencia. Puede sentirse en los 3 niveles o con fuerza predominante en un nivel específico. No se pierde fácilmente al presionar. A veces da la sensación de que empuja los dedos hacia arriba, pero debemos diferenciar entre un pulso lleno saludable y un pulso lleno patológico. Un pulso normal puede tener buena fuerza, pero no debe sentirse excesivo, duro, desbordado o agresivo. Debe conservar suavidad y moderación. Un pulso lleno patológico pierde esa moderación. Puede sentirse demasiado fuerte, demasiado tenso, demasiado amplio, demasiado rápido o demasiado resbaladizo. Por eso, la fuerza saludable no es lo mismo que exceso. El pulso normal tiene fuerza suficiente. El pulso lleno patológico tiene fuerza excesiva o desproporcionada. Ahora, ¿cómo se siente el pulso vacío? El pulso vacío puede dar la impresión de falta de contenido. A veces se siente amplio pero hueco. A veces se percibe como una pulsación que aparece pero no sostiene. A veces el dedo busca resistencia y no la encuentra. A veces el pulso se siente blando sin empuje. A veces desaparece al presionar, pero aquí también hay que evitar errores. Un pulso puede parecer vacío porque el terapeuta no lo ubicó bien. Puede parecer débil porque los dedos están demasiado laterales. Puede parecer ausente porque se presionó demasiado. Puede parecer sin fuerza porque el paciente tiene la muñeca fría o tensa. Por eso, antes de diagnosticar pulso vacío, debemos verificar técnica. Estoy en la arteria, el brazo está relajado, los dedos están bien ubicados, he explorado los 3 niveles, comparé ambas muñecas, estoy presionando correctamente, solo después de eso podemos interpretar. Ahora llevemos esto a casos clínicos. Primer caso. Una persona consulta por fatiga, voz baja, respiración corta, sudoración espontánea, tendencia a resfriarse, lengua pálida y pulso vacío, débil, especialmente en kun derecho. Aquí podemos pensar en deficiencia de chi de pulmón si el conjunto lo confirma. El pulso vacío se relaciona con falta de fuerza del chi. La posición kun derecho orienta hacia pulmón, los síntomas acompañan. Segundo caso. Una persona presenta cansancio después de comer, heces blandas, falta de apetito, distensión abdominal, somnolencia postprandial, lengua pálida con marcas dentales y pulso débil en guan derecho. Aquí el pulso vacío puede orientar hacia deficiencia de vaso chi. Tercer caso. Una persona presenta dolor fijo, masas, menstruación con coágulos, lengua morada o con manchas y pulso lleno, rugoso o tenso. Aquí la fuerza o resistencia del pulso puede acompañar una estasis de sangre o bloqueo, dependiendo de la cualidad exacta. Cuarto caso.
Una persona presenta fiebre, sed, irritabilidad, estreñimiento, lengua roja con capa amarilla gruesa y pulso lleno y rápido. Aquí el pulso lleno se asocia a calor de exceso. Quinto caso. Una persona presenta calor vespertino, sudor nocturno, boca seca, insomnio, lengua roja con poca capa y pulso fino, rápido y más vacío. Aquí no tratamos esto como calor de exceso. La raíz es insuficiencia de yin. Estos ejemplos muestran que vacío y lleno no son diagnósticos finales. Son dimensiones del pulso que orientan hacia deficiencia o exceso, pero necesitan integración. Ahora hablemos de un punto clínico muy importante. Un pulso lleno puede ocultar una deficiencia profunda. Esto ocurre cuando hay una manifestación fuerte, pero el terreno está debilitado. Por ejemplo, una persona debilitada puede desarrollar flema, humedad o estasis. El pulso puede sentirse resbaladizo, tenso o lleno en cierto nivel, pero al buscar profundidad aparece debilidad de raíz. Si el terapeuta solo percibe lo lleno, puede dispersar demasiado. Y si dispersa demasiado en un paciente débil, puede agotar más. Por eso hay que buscar siempre la raíz. Un pulso lleno en superficie o en el nivel medio no garantiza que haya buena raíz profunda. También puede ocurrir lo contrario. Un paciente con pulso débil puede tener un exceso oculto. Por ejemplo, una persona con deficiencia de chi puede no tener fuerza suficiente para mostrar un pulso lleno, aunque exista acumulación interna. En pacientes ancianos, crónicos o debilitados, los signos de exceso pueden no ser tan evidentes. Puede haber infección, inflamación, dolor o acumulación, pero el pulso no se muestra robusto porque el Zheng Qi está débil. Por eso, el terapeuta debe mirar síntomas, lengua, temperatura, dolor, evolución y signos biomédicos cuando corresponda. La ausencia de pulso lleno no descarta un problema importante. Ahora, desde el punto de vista terapéutico, diferenciar vacío y lleno es esencial. Si el cuadro es principalmente de exceso, la estrategia suele orientarse a dispersar, movilizar, desbloquear, eliminar, transformar, drenar o liberar según el factor. Si el cuadro es principalmente de deficiencia, la estrategia suele orientarse a tonificar, nutrir, calentar, sostener, fortalecer o consolidar según lo que falte. Pero si el cuadro es mixto, hay que equilibrar, no se debe dispersar sin considerar la base. No se debe tonificar sin considerar acumulaciones. La medicina china requiere estrategia. Por ejemplo, en deficiencia de vaso con humedad, no basta tonificar vaso, también hay que transformar humedad. En estancamiento de hígado sobre vaso débil, no basta mover hígado, también hay que cuidar el centro. En insuficiencia de yin con calor vacío, no basta bajar calor, hay que nutrir yin. En estasis de sangre por deficiencia de chi, no basta mover sangre. Hay que apoyar el chi que la moviliza. El pulso vacío y lleno nos ayudan a decidir cuánta fuerza terapéutica usar. También nos ayudan a evitar errores de dosificación. Un paciente con pulso lleno, fuerte y exceso claro puede tolerar mejor una estrategia dispersante. Un paciente con pulso vacío, débil y sin raíz necesita cuidado. Un estímulo excesivo puede agotarlo. Esto es válido para acupuntura, moxibustión, fitoterapia, masaje, ejercicio y recomendaciones generales. La técnica debe adaptarse al terreno. Ahora, ¿cómo puede entrenar el estudiante esta diferencia? Primero debe practicar la percepción de fuerza sin intentar diagnosticar de inmediato. Tomar el pulso y preguntarse, ¿el pulso empuja mis dedos? ¿Se siente resistente? ¿Se sostiene cuando presiono? ¿O se siente blando y sin fuerza? ¿Desaparece? ¿Es débil en todas las posiciones? ¿O solo en una? ¿Es fuerte en superficie pero débil en profundidad? Segundo, debe comparar niveles. Un pulso lleno real suele mantener presencia bajo presión aunque cambie su forma. Un pulso superficial aparente puede sentirse fuerte al inicio, pero desaparecer abajo. Eso no es lo mismo. Tercero, debe comparar posiciones. Un pulso lleno en guan derecho puede tener una interpretación distinta a un pulso lleno en kun derecho o en chi. Un pulso vacío en chi tiene otro peso clínico que un pulso ligeramente débil en superficie. Cuarto, debe comparar con la lengua. Lengua pálida, hinchada, húmeda y pulso vacío puede orientar hacia deficiencia de chi o yang.
Lengua roja, seca, sin capa y pulso vacío rápido puede orientar hacia insuficiencia de yin. Lengua roja con capa amarilla gruesa y pulso lleno rápido puede orientar hacia calor de exceso. Lengua con capa gruesa y pegajosa y pulso lleno resbaladizo puede orientar hacia humedad o flema. Quinto, debe comparar con síntomas. Cansancio, palidez, falta de aire, sudoración espontánea y pulso vacío apuntan hacia deficiencia. Dolor intenso, distensión, fiebre, irritabilidad, estreñimiento, acumulación o rechazo a la palpación con pulso lleno apuntan hacia exceso, pero siempre con prudencia. Ahora hablemos de seguridad clínica. Un pulso muy débil, especialmente si se acompaña de sudor frío, palidez intensa, confusión, dificultad respiratoria, dolor torácico, desmayo, sangrado, presión baja o deterioro rápido, puede indicar una situación médica seria. No corresponde interpretar todo solo como vacío de chi o deficiencia de yang. Del mismo modo, un pulso muy fuerte, rápido, irregular o asociado a síntomas intensos puede requerir evaluación médica. El diagnóstico por el pulso debe aumentar la responsabilidad, no disminuirla. La medicina china es una herramienta clínica profunda, pero debe practicarse con seguridad. Ahora volvamos a la idea principal. El pulso vacío y el pulso lleno nos enseñan a distinguir si falta algo o si sobra algo. Pero muchas veces falta y sobra al mismo tiempo. Falta chi y sobra humedad, falta yin y aparece calor vacío, falta yang y se acumula frío, falta sangre y aparece estasis. Hay estancamiento de chi y deficiencia del centro. Hay flema sobre un terreno débil. Por eso, en clínica real, vacío y lleno deben pensarse dinámicamente, no como etiquetas fijas. El diagnóstico correcto pregunta: ¿qué está deficiente? ¿Qué está en exceso? ¿Qué es raíz? ¿Qué es manifestación? ¿Qué debe tonificarse? ¿Qué debe dispersarse? ¿Qué debe moverse? ¿Qué debe nutrirse? ¿Qué debe transformarse? ¿Y cuánto puede tolerar el paciente? Esta última pregunta es muy importante porque no tratamos patrones abstractos, tratamos personas. Una persona con exceso fuerte puede requerir una intervención más dispersante. Una persona con deficiencia marcada requiere cuidado, gradualidad y sostén. Una persona con patrón mixto requiere equilibrio. El pulso ayuda a decidir, pero no decide solo. Para cerrar este 10º video, quedémonos con una idea central. El pulso vacío y el pulso lleno nos ayudan a diferenciar deficiencia y exceso, pero no deben interpretarse de manera aislada. El pulso lleno se siente fuerte, resistente, con presencia. Puede orientarnos hacia exceso, acumulación, bloqueo, calor, frío, humedad, flema, estancamiento o estasis, dependiendo de su cualidad y del contexto clínico. El pulso vacío se siente sin fuerza suficiente, blando, débil, sin sostén o sin contenido. Puede orientarnos hacia deficiencia de chi, sangre, yin, yang, esencia o zhen shi. Pero un pulso fuerte no siempre significa salud y un pulso débil no nos dice automáticamente que está deficiente. Debemos observar profundidad, posición, velocidad, forma, raíz, lengua, síntomas, constitución y evolución. También debemos recordar que muchos pacientes presentan patrones mixtos: exceso sobre deficiencia, manifestación fuerte sobre raíz débil, acumulación sobre un terreno vacío. En el próximo video de esta serie vamos a estudiar el pulso resbaladizo. Veremos cómo se reconoce, por qué se relaciona con flema, humedad, retención alimentaria, embarazo y exceso interno, y cómo evitar interpretarlo de manera simplista. Si este tema te interesa, te invito a seguir esta playlist completa sobre diagnóstico por el pulso en medicina tradicional china. Recuerda siempre, este contenido es educativo y no sustituye la consulta médica profesional. Nos vemos en el próximo video.